Listo, estamos grabando, o sea, ya, todo de nuevo. Gracias. Tarea número 3, gracias, Diego. A ver, entonces, lo primero es que necesitamos que ustedes... Hay dos cosas importantes, dos objetos importantes para la tarea. Uno de los objetos es el modelo SIR y el otro objeto son las cadenas de Markov. Concéntrate. El modelo SIR y las cadenas de Markov. ¿De acuerdo? Modelo SIR, S-I-R, tiene que ver con las iniciales de los estados del modelo que son susceptibles, infectados, recuperados. Susceptibles, infectados, recuperados. Recuperados significa que ya no contagian. Por tanto, los fallecidos se incluyen en la categoría de recuperados. No sé si se acuerdan la polémica con los recuperados de Mañalich. Bueno, Mañalich tenía la razón. En el modelo matemático, R es recuperados o muertos. ¿Ya? Significa que ya no contagian. ¿Ya? Ese modelo define 3 estados específicos de la... Esto es para cualquier enfermedad, no tiene que ver con COVID-19, ¿de acuerdo? Es para cualquier epidemia. Son solo 3 estados. Susceptibles, que es la población total inicial, donde no hay nadie enfermo. Infectados, que son los que tienen el agente transmisor ya determinado. Y por supuesto uno transita del estado susceptible, cuando se enferma se convierte en infectado. Y luego los infectados evolucionan en 2 posibilidades. O se recuperan, se curan de la enfermedad o se mueren. En ambos casos dejan de contagiar, por tanto, para el efecto del modelo matemático, dejan de contagiar, por tanto, no son transmisores de la enfermedad y por tanto se vuelven en una categoría que se llama recuperados. Por eso el modelo se llama SIR. ¿Bien? De hecho, en inglés se llama igual porque las iniciales son las mismas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener que... córreme un poquito hacia abajo eso. Vamos a tener la población total, que es N, que se divide en 3 grupos de individuos. Los susceptibles, los infectados y los recuperados. Supongamos que nadie nace en esta época ya y nadie se desaparece del volumen. El N se mantiene constante durante el tiempo que dure la pandemia. Eso no es cierto, pero es una suposición más o menos razonable, así que tampoco es tan terrible. ¿Ya? Cualquiera que fallezca lo metemos en el R, porque deja de contagiar. ¿Ya? Entonces, cuidado, el R tiene un mal nombre. Usualmente hay gente que le dice retirados en vez de recuperados, para poder incluir a los fallecidos también. ¿Estamos? Para que no sea desde el punto de vista comunicacional, eso tiene un aspecto importante. Hay que tener cuidado cómo se comunica la ciencia. En una pandemia, tú le dices a los muertos recuperados y te busca un problema político. Como sabes. Entonces, por eso se le cambia el nombre y se le pone retirados del contagio, una cosa así. Por 2 razones. Entonces, eso es lo primero que tienen que entender. Hay mucha literatura de esto, pero el modelo es súper simple. Son 3 estados, ¿ya? Y hay incluso hasta una... ¿Podéis bajar hasta el final de la página, por favor? Ahí. Entonces, de hecho, yo voy a categorizar, voy a poner un vector donde va a estar la población en el estanco S, las que están en el I y las que están en el R. Y después voy a ver cómo eso cambia en el tiempo. Entonces son sucesiones, es un vector de sucesiones. La sucesión S0, S1, S2, S3, y 0, y 1, y 2, y 3, R0, R1, R2, R3, están todas ordenadas en un vector que también va cambiando en el tiempo. Las componentes del vector van cambiando en el tiempo, por tanto, lo que tenemos es una estructura que se llama sucesión de vectores, en el fondo. Eso es. Importante que acá el intervalo de tiempo, la unidad de tiempo no la vamos a tomar diaria. ¿Por qué? ¿Por qué no se toma la unidad diaria? Porque las variaciones de los reportes de la cantidad de exámenes que se hacen, cuántos quedan, qué sé yo, eso tiene una estacionalidad en la semana. Entonces, la unidad de tiempo que se usa para evaluar la transmisión de una epidemia es la semana, no el día. Suponiendo que todas las semanas son más o menos iguales, que los fines de semana decae el reporte, pero entonces se recupera el día lunes. Entonces, si uno hace un promedio semanal, va a tener el comportamiento similar en toda la semana. Entonces, la unidad de tiempo que vamos a utilizar es semanal. Entonces, lo primero es que los datos que usted tiene que recuperar son datos que están diarios. Y eso hay que modificarlo y hay que convertir los datos a datos semanales. Hay que cambiar la serie de tiempo, sumando los datos de la semana en un solo dato. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que hay que hacer. Eso lo van a tener que hacer. Eso que está ahí
ese dibujito indica el flujo de personas desde un estado a otro. De una semana a otra, la persona puede estar sana, seguir siendo susceptible y quedarse ahí. Ese es el dibujo que aparece en la casa. ¿Ven todo? Ya. Está el dibujo, así que no es necesario la pizarra. Sí, pásame la pizarra, no, perdón. No, porque quiero mostrar todos los tres estados del CIR. ¿Ya? Susceptible, infectado y recuperado. En una semana, la persona puede estar, de que estaba aquí, volver al mismo lugar y estar susceptible, y siempre estar susceptible y nunca cambiar de estado. Eso es lo que pasa con la mayor parte de las personas. ¿Ya? Una proporción de las personas, deja el teléfono. Una proporción de las personas que está acá pasa en algún momento cuando se infecta, pasa al estanco de infectado. Y de una semana a otra la persona puede mantenerse ahí. Ya sabemos que la latencia de esta enfermedad puede ser más de una semana. Hay gente que ha estado un mes con coronavirus. ¿Ya? Entonces, aquí hay también un grupo de gente que de una semana a otra se mantiene como infectado y, por supuesto, en algún momento la gente o fallece o se sana. Por tanto, se retira del sistema. ¿Ya? Y una vez que está retirado, por supuesto, ahí ya no... Cuidado. Suponiendo que no hay contagio repetido, suponiendo que la inmunidad es para siempre. Porque si la inmunidad pasara, esto vuelve a entrar a ser susceptible y te podéis volver a reinfectar. Entonces, estamos suponiendo de que la inmunidad no se pierde. En este modelito, hay otros modelos que tienen otro palo para acá, otra flecha para allá. Pero este modelo es sin volverse a contagiar. Ok, habiendo dicho eso, es el modelo de transmisión de enfermedades y eso es lo que necesitamos saber para poder ahora utilizar ese modelo. Usualmente se trabaja en matemáticas con ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Ecuaciones que... Allá. No es la policía, no me viene a buscar a mí, yo no he hecho nada. ¿Hiciste algo tú, Francisco? Fuera hay alguien, la pedita afuera esperándote. Entonces, seguía. Este modelo usualmente se realiza con ecuaciones diferenciales y ustedes lo van a ver cuando estudian ecuaciones diferenciales con la profesora Katia, ¿ya? Que es especialista en esto, que hace esto, investiga en eso y hace modelos de epidemia con nacimiento y muerte, qué sé yo. Sin embargo, hay un modelito que permite describir en la evolución solamente con álgebra lineal, sin necesidad de llegar a ecuaciones diferenciales. Y esa es la tarea. La tarea que vamos a hacer es utilizar ese modelo de cadena de Markov para modelar eso. Dígame. No es necesario, nadie lo va a escuchar. Yo traduzco lo que usted diga a sus compañeros que están en la casa. A ver, eso es raro igual, no existe en la historia, pero lo que dice, voy a repetir la pregunta para que lo escuchen en la casa. Lo que dice Sofía es que si es posible que la población total transite desde S hasta R y queden todos contagiados finalmente o sanos o muertos. A ver, depende de quién es tu población inicial. Por ejemplo, si la población inicial es la población de tu casa, eso podría ocurrir fácilmente. Basta que se infecte uno, se infectan todo al tiro. Y la población completa transita hacia la... Pero en una población más grande, por ejemplo, en Chile, donde las distancias entre la gente es tan grande, es súper difícil que todo el mundo tenga alguna enfermedad. Cualquiera sea de infecciosa. Entonces, las enfermedades infecciosas, dependiendo de cuál es la población inicial que uno toma, es raro que ocurra eso. Pero si te reduce la población inicial y hay un infectado, la proporción de contagio es mucho más alta. Entonces, por supuesto, que es más fácil que todo el mundo transite hacia el último estado. Sí. De hecho, podrían fallecer todos, de hecho. Ni siquiera curarse algunos, podrían fallecer, dependiendo de la enfermedad también. Por ejemplo, el ébola es menos contagioso que el coronavirus, pero es más mortal. Entonces, las tasas de retiro por muerte son mucho más altas que las tasas de retiro por cura. Entonces, depende de la enfermedad también. ¿Ya? Importante, aquí hay un grupo de enfermedades que no entra en este modelo, que es las enfermedades de transmisión por vectores. La malaria, por ejemplo. En la malaria,
hay otro estado más, que es el estado de la gente que tiene la enfermedad sin saberlo y la transmite, que se llama latencia. Entonces hay un estado intermedio ahí, que es otro estado que se puede agregar. Hay otros que son, por ejemplo, está la latencia. Uno puede separar el R entre sanos y muertos, por ejemplo, y separar el estado. Pero eso significa que el vector que describe los estados aumenta de dimensión. Entonces, mientras más estados uno coloque, más compleja es la dimensión, la dimensión de la simulación. Entonces, ok, con computadores eso da lo mismo, 3 estados es poquito, pero fíjense que esto describe bastante bien, y esto es lo que hacen los modelos clásicos de los ministerios de salud y esa cuestión. Utilizan estos modelos con algunos cambios que les voy a mostrar más adelante, que de hecho están en la tarea. Voy a volver al PDF, por favor. La página siguiente. Ya, listo. Entonces ahora me voy a hablar de lo que es una cadena de Markov. ¿Qué otra cosa? Nada que ver con el CIR. El CIR y las cadenas de Markov no tienen nada que ver. Y la tarea lo que vamos a hacer es mezclar las dos cosas. ¿Bien? Una cadena de Markov es un modelo discreto, una sucesión de vectores que evoluciona de cierta manera. En el caso particular por ejemplo, ¿cómo se obtiene el vector V1 si yo tengo el vector V0? Se obtiene multiplicando por una matriz. Eso es todo. El estado siguiente se obtiene, dependiendo del estado anterior, multiplicando por una matriz. En el fondo, es una fórmula recursiva, que lo que hace es obtener el siguiente estado en función del anterior, multiplicando por una matriz. Esa matriz se llama matriz de probabilidades de transición. Ustedes ya las conocen. En la tarea 1, ustedes trabajaron con matrices de transición entre deciles. Ustedes tenían un vector que indicaba qué proporción de la población estaba en cada uno de los deciles, lo multiplicaban por la matriz de transición y le daba el vector donde estaba la proporción en los 5 años siguientes, donde iba a estar la proporción de la población. Entonces, esos son matrices de transición que contienen probabilidades de moverse desde un estado hasta otro estado. Bien, particularmente, píncheme la pizarra, por favor. Voy a describirlo así. Una matriz de probabilidades de transición contiene los estados del... ¿Cómo era? El pasado por aquí, me parece. No estoy seguro. Esto no estoy seguro. Ojo, esto podría ser diferente. Y los estados del futuro por acá. ¿Vamos? Entonces la matriz es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de transitar del estado S al estado S en una semana? ¿Ya? Aquí voy a poner el estado S, el estado R, perdón, I y el estado R, el estado S, el estado I y el estado R. Probabilidad de transitar de susceptible a susceptible. Esto. Es probabilidad de no contagiarte en una semana. Probabilidad de transitar del estado S al estado I en una semana. La probabilidad de infección es esta, la que va aquí. La probabilidad de transitar de susceptible a retirado del sistema es 0. No se puede transitar no te podéis morir. Eso. No, en este sistema no te podéis morir. Si te vas a morir, te tenés que morir de coronavirus. Por tanto, tienes que haberte estado infectado antes. ¿Estamos? Eso es obviamente que eso no es real. Está claro que no es real, pero es una suposición del modelo. Es una suposición del modelo. Si no, tendría como una flecha acá, que va directo de este estado a este estado. Entonces, importante que ustedes entiendan cuáles son los supuestos que hay detrás de cualquier modelación. En matemática eso es muy relevante. Todas las modelaciones significan simplificar la realidad y captar de esa realidad algunas relaciones que son matemáticas, pero por ejemplo, no sé, el color de los ojos de la persona que se infecta no está incluido en este modelo. Hay cosas que no se consideran. Entonces, cuando uno modela, en general estoy hablando, esto para cualquier modelación matemática, uno tiene que estar claro de qué es lo que está captando del fenómeno y qué está dejando de lado. ¿Qué cosas no se explican por este modelo? Por ejemplo, las muertes accidentales por accidentes de tránsito no están incluidas en este modelo. Estés enfermo o no estés enfermo. Entonces, eso es súper importante cuando uno hace una modelación. Después, de infectado a susceptible, no hay posibilidad de moverse. De infectado a infectado, sí, te podéis quedar infectado durante una semana.
no sé cuánto, pero ahí está. ¿Ya? De infectado a recuperado también, a retirado también, de retirado a... No hay flujo hacia acá, no hay flujo hacia acá, solamente hay flujo aquí. Y la suma... este numerito, ¿cuál es? 1, obligado. Porque una vez que estás retirado del sistema, ni te vuelves, no pierdes la inmunidad y tampoco te mueres. Está prohibido morirse aquí. ¿Ya? Que no sea de coronavirus. Entonces, esa matriz hay que saber cómo se estiman los numeritos esos que están ahí. Y recuerden, esto no es de un día a otro, es de una semana a otra. Entonces, mucho cuidado porque los datos que están en la página del gobierno son diarios. Entonces, hay que agruparlos y estimar de alguna manera cuál es la probabilidad de transitar de un estado a otro en una semana. Dígame. A ver, la pregunta para los de la casa es si la posibilidad de transitar del R al S depende del virus. No depende del virus, depende de la respuesta inmune de las personas al virus. Si la inmunidad se pierde, vuelven a ingresar las personas retiradas al estado susceptible. En este caso estamos suponiendo que la gente que ya tuvo una vez el coronavirus no la vuelve a tener, cosa que también está en discusión, si tampoco estamos claros de eso, porque el virus no es muy conocido todavía, no sabemos cuánto va a durar la inmunidad, si se pierde en 1 año, en 2 años. Lo más usual es que, por ejemplo, para la influenza, la inmunidad se pierde en 1 año, en menos. De hecho, por eso hay que vacunarse todos los años contra la influenza, porque en 1 año perdí la inmunidad y vuelves a ser susceptible. ¿De acuerdo? Entonces, hay distintas enfermedades que tienen distinto comportamiento. Este modelo sirve para el coronavirus. Este funciona para el coronavirus, así que no estamos bien. Ya, entonces, lo que decía, el estado en el tiempo n se obtiene en función del estado en el tiempo anterior. ¿Cómo? Multiplicando por una matriz. Eso se llama cadena de Markov. Y la P es una matriz que tiene probabilidades. Por tanto, la suma por columna es 1. La suma de esta columna, de la primera columna es 1, la suma de la segunda columna es 1 y la suma de la tercera columna es 1. Por eso puse un 1 abajo, porque si eran probabilidades tenía que ser 1 obligado, no puede ser otro número. Esas matrices cuya columnas suman 1 se llaman matrices estocásticas. Una matriz es estocástica si la suma por columna es 1. Y es biestocástica si además de ser estocástica las sumas por filas también dan 1. Acá no es necesario que las sumas por fila den 1. Estocástica es columnas suman 1, biestocástica es que columnas suman 1 y filas suman 1. Como por ejemplo las que teníamos en la tarea 1, que la suma por fila era 1 y la suma por columna también era 1. Las de la tarea 1 eran biestocásticas, las de estas son estocásticas solamente. Entonces, nada, si usted se da cuenta, usted hace esto, voy a hacer algo aquí sencillito, miren. B0 por P da B1, ¿no? B2 se obtiene como P por B1, pero B1 era P por B0. Así que si sustituyo esto aquí, me queda P por B0. Entonces me queda P cuadrado por B0. Entonces B3 es P por B2. Esto es recursivo, ¿ya? Entonces sustituyo esta cosa aquí, me queda P a la 3 por B0. Entonces se obtiene la fórmula que está en el PDF, que dice que el estado enésimo se obtiene calculando la enésima potencia de P y multiplicando por el estado inicial. Y eso es muy raro. Porque lo que está diciendo esa fórmula de que Bn es igual a P a la n por B0 significa que en la evolución completa de la epidemia, de la cadena de Markov, no hemos pasado a epidemia todavía, de la cadena de Markov depende solo de 2 cosas. De la P y del estado inicial. Basta con saber de dónde parte la cuestión y quién es la P y tengo el P1, el P2, el P3, el P4, el B1, B2, B3, B4, tengo todos los B. Entonces eso es súper interesante porque basta con saber desde dónde parte y cómo cambian las cosas para tener toda la evolución del fenómeno. En el caso de que una persona esté inmune o se vacune siempre en la enfermedad, esa persona, ¿dónde se ubica la enfermedad? ¿Es una enfermedad que exista vacuna? En caso de que una enfermedad exista vacuna, la persona es susceptible. Inmune no está aquí. No, aquí no hay inmunidad.
Perdón, debería estar en R entonces. Exacto, perdón, tienes toda la razón. La vacunación lo que hace es agarrar gente de acá y tirarla acá. Pero este modelo no lo permite. Cuidado, este modelo no permite vacunación. Entonces, en ese caso, tendría que haber una flecha aquí, que es la probabilidad de que te vacunen. Los asintomáticos están infectados. No, los asintomáticos están infectados. En otros modelos hay una cosa acá, un estado anterior, que es lo que se llama latencia, que la persona tiene, pero no transmite. Entonces, como no lo transmite, no está considerado, no contagia al siguiente en ese momento. Entonces, no está contagiando, pero lo tiene. Entonces, hay otros modelos donde ponen aquí uno que se llama latencia, que es el L. ¿Ya? Están los latentes, los expuestos, los muertos. Aquí la gente empieza a poner estados y estados y estados y empieza a calcular probabilidades matrices más grandes. Pero fíjense ustedes que eso lo que hace es que esta matriz se vuelva más grande, haya que calcular más datos de transiciones entre cada uno de los estados, porque hay que tenerlos todos para poder generar esto. Entonces se empieza a complicar la estimación de los parámetros. ¿Qué numeritos poner en estos 4 lugares que están ahí? Eso hay que sacarlo de los datos que les voy a pasar. No, que les voy a pasar no, que están disponibles en la página del gobierno. Yo no voy a pasar nada. Espérame, Sofía primero. Chicos, en la casa, ¿están escuchando la conversación o no? Ya, quiero que hagan una pregunta interesante desde la casa. Vamos, alguien. Ya, María, tírate una pregunta interesante. Interesante, ¿eh? No vaya a preguntar cualquier cosa. Rodrigo, ¿estás ahí? Manifiéstate. No, ahí está Rodrigo. Ya, Rodrigo, te escucho. Dime profe, algo. ya. Perdón. Ya, María, dale. Alguien que haga una pregunta. ¿Cómo sacábamos la probabilidad? Muy buena pregunta, María. Y eso lo van a tener que hacer todos. No cacharon nada aquí en la sala. No importa, María, te contesto a ti sola. Y a lo que está... No, mentira. Pregunta, ¿cómo se calculan esas probabilidades? Bueno, muy sencillo. Las probabilidades son proporciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, considere cuántas personas hay en la semana actual en esta categoría y cuántas hay en la siguiente categoría, en el otro estado, en la siguiente semana. Entonces uno dice, ¿qué proporción de las personas que estaban acá transitó al estado, las que estaban en I, transitaron a R? ¿Cuántos de los infectados se recuperaron o cuántos de los infectados murieron? Sumo las dos. Y esa es la proporción de los infectados de la semana pasada que transitaron al estado siguiente en la siguiente semana. ¿Ya? Entonces hay que hacer diferencias de los que ya había menos los que llegaron nuevos a ese estado. Esos son los que se movieron. ¿De acuerdo? Eso es lo mismo que hacíamos con los deciles. Ustedes ya hicieron eso. Lo mismo que hacíamos con los deciles. ¿Cuántas de las personas que estaban en el decil 5 transitaron al decil 6? Esa es la probabilidad de transitar. Es una proporción. Tantos, eso te da una frecuencia, una razón, y esa razón se considera como la probabilidad de transición. ¿Profe? Todos esos 4... Sí, ¿quién habla? Benjamín. Benjamín, cuénteme. Es que es como con respecto a eso mismo, porque, o sea, no sé si nosotros tendríamos que buscar tal vez como un modelo ideal o qué, pero por ejemplo, la proporción de la proporción podría cambiar, supongamos, en la semana B0 y la semana B1, y luego entre la semana B1 y la semana B2. Ya, Benjamín acaba de hacer la mejor pregunta de la historia de los cursos de álgebra lineal en primer año. Y usted no la escucharon. Ya, bueno, pero así es la vida. Uno se pierde las mejores cosas de la vida. No, Benjamín dice lo siguiente. Ya, pero profesor, pero esa estimación que usted hace, si lo hace ahora, no es lo mismo que si lo hubiera hecho el mes pasado, cuando partió la enfermedad. Y ese es todo el problema que tiene este modelo y por eso no se usa las cadenas de Markov para hacer modelación de CIR. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, si queremos modelar la pandemia al inicio de la pandemia, ¿uno qué hace? Ya espera la primera semana para ver cuánta gente hay en la primera semana muerto o enfermo, no sé cuánta gente se enfermó la primera semana, y después tenéis que esperar la segunda semana para ver qué pasó. Estos de aquí, ¿para dónde fueron? Si se murieron, si se sanaron, si se infectaron. Entonces, uno toma la información de la primera semana, la información de la segunda semana y hace esa estimación de numeritos que están en esa matriz. ¿Ok? Y dice, bueno,
Si esto se mantiene así, veamos qué va a pasar. Y uno modela en adelante lo que va a pasar con la pandemia. No, las semanas son la semana 1 y la semana 2 de la pandemia. De hecho, está indicado ahí más adelante cómo se hace la estimación. Ya, pero ese comportamiento que estás diciendo ahí se puede modelar con la primera semana. Todas las epidemias empiezan a crecer así y explotan. Todas. Quiere decir que ese comportamiento no es por algo raro, es porque eso es lo que pasa con todas las epidemias. No, a ver, en la realidad sí cambia. ¿Por qué? ¿Por qué cambia la matriz P? A ver, dígame una razón por la cual puede cambiar la matriz P. Un rebrote. No, los rebrotes no son razones de cambio. A ver, los rebrotes son La muerte, manifestaciones del fenómeno. A ver, alguien dijo rebrote en la casa. Los rebrotes no son razones de cambio de la estructura del fenómeno, son comportamiento del fenómeno. Es lo que se ve. El rebrote es un aumento de casos. Es decir, es una manifestación del fenómeno, no es una causa, es un efecto. No sé si me explico. Uno no explica las cosas. Ah, mira, pasó esto. Ah, ya, pasó eso, por eso es que pasó. Obvio sí pasó, porque obvio que hay un rebrote. Entonces, uno no explica los efectos a través de los efectos. A ver, entonces, por ejemplo, lo que podría cambiar, a ver, fíjate, ¿cómo se infecta a la gente? Toqueteándose, ¿sí o no? Entonces, la razón de que la gente pasa de susceptible a infectado es porque hay un comportamiento natural de la enfermedad, que es distinta en distintas enfermedades. Por ejemplo, la malaria es transmisión por un mosquito. Si no hay mosquito, no hay malaria. Entonces, sí, hay distintas razones por las cuales se transmiten las enfermedades. El VIH se transmite por transmisión sexual. Si no hay coito, no hay transmisión sexual, por tanto, no hay ¿me explico, no? Entonces, hay distintas razones por las cuales se transmiten las epidemias. El coronavirus se transmite por escupirse unos a otros. ¿Ya? Cuando uno se escupe, se contagia. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo calcular la cantidad? Fíjense, es simple esto. ¿Cuántos pasan de ese ahí? Determina el otro número, porque esto suma 1. Entonces, basta con que en cada columna yo calcule uno de los dos números, el otro 1 menos eso. Entonces, aquí hay que estimar 2 valores nomás. La probabilidad de que un susceptible se infecte y la probabilidad de que un infectado se recupere o muera. La primera semana se estaban en cuarentena para todas las comunas. La cuarentena es la razón fundamental para el cambio de las probabilidades de transición. Por eso, al final fue cambiando durante la semana. La primera semana no teníamos cuarentena. Entonces, por eso, para partir el modelo, uno utiliza la información de los datos. ¿Qué fue lo que pasó en las 2 primeras semanas? Mira, la primera semana pasó esto y la segunda semana pasó esto. Entonces, aquí dice uno, a ver, modelemos con eso. Supongamos que estamos en la segunda semana de la transmisión, uno utiliza esa información. De hecho, yo lo hice en mi casa, yo en las tardes me ponía a modelar el coronavirus con los datos que daba. Es ocioso que uno. No, esa fue la segunda semana. El 3 de marzo partió el coronavirus en Chile. Ese es el caso 0. ¿Ya? Ese es el caso 0. El V0, ¿cuál es el V0? El vector inicial es población total susceptible menos 1. Y ese desgraciado está en la población en el segundo lugar. ¿Ya? Entonces, 18 millones y tanto menos 1 y 1. Y 0. Así parten todas las epidemias. Alguien se enferma. Entonces, realmente cómo se comportaría el virus si seguiría con las condiciones de la epidemia. Sin hacer nada. Sin hacer nada. El comportamiento libre de la epidemia se llama eso. Ese es el comportamiento que se puede modelar usando cadenas de Markov. Pero a ver, seamos un poquito más creativos. En la pregunta 3 o 4 de la tarea, dice, más abajo, por favor. Ahí. Dice, investigue y describa
las mejoras que pueden ser incorporadas a este modelo. Más estados, que la matriz de probabilidades de transición cambie. Entonces la pregunta es, a ver, espérate, mientras no se haga nada, no es necesario cambiar la matriz de transición. Quiere decir que hay una evolución natural inicial de la pandemia que se puede describir perfectamente con este modelo. Yo creo que los cambios estructurales en las matrices se producen cuando se introducen políticas públicas que modifican el comportamiento de transmisión de la enfermedad. En este caso en particular, la transmisión de la cuarentena. Cuando uno se va a cuarentena, cambian las probabilidades de transmisión. Radicalmente. Es decir, como que, ¡pum!, se pega un salto la probabilidad de transmisión. Por tanto, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. A ver, utilicemos la inicial hasta que haya cuarentena. Veamos cuándo metieron cuarentena. Recalculemos ahí la matriz de transición. Y entonces hacemos una modelación por partes, donde el V0 del nuevo modelo va a ser el momento en que se introdujo la cuarentena, cómo estaban los contagios. Entonces, lo que se hace usualmente es eso. Uno estima y proyecta. Separa en algún momento donde hay un cambio estructural del fenómeno. Recalibra, ¿qué significa? Vuelve a utilizar información, vuelve a calcular y vuelve a modelar ahí. Y el comportamiento tiene después pasó otra cosa, ya, aquí quedó la escoba, aquí nos fuimos a toque de queda, listo, el toque de queda, entonces aquí vuelvo a recalibrar y vuelvo a modelar. Y eso es lo que se hace para modelos financieros, se hace para modelos, por ejemplo, para el estallido social. En el estallido social también hay una modelación de este estilo con contagio de la revuelta social, ¿cachai? No sé si saben que unos profesores de la facultad publicaron un paper en una revista importantísima respecto de la modelación matemática del estallido social, utilizando el modelo CIRT. Una cosa muy rara. Fue polémico ese paper porque como que dice que las demandas sociales son como una enfermedad que se contagia. Sí, pues eso es lo que está en el trasfondo de la modelación. Y tuvieron que salir a explicar qué significa contagio. No, no es eso lo que quisimos decir. Lo que quisimos decir fue esto otro. No, disculpen, no, sino bueno, todo eso. ¿Aquí considera esto de que, bueno, las pruebas se ven 2 semanas después? Mira, eso es interesante porque esos son los que están infectados sin estar reconocidos como infectados. Pero este modelo usa la información reconocida. Por tanto, ahí hay también problemas, porque una parte de los infectados está aquí. Los datos no los meten acá, porque todavía no han sido informados. Por tanto, este modelo tampoco refleja la realidad. Aquí adentro hay un grupo de gente que también está infectando, que es desconocida, que también se hacen estimaciones de eso. Hay unas técnicas para estimar cuántas de las personas que no están diagnosticadas efectivamente están infectadas. Lo que se hace para hacer eso es tú haces un muestreo chico en una zona cualquiera y tomas gente que supuestamente está sana y le haces el test. Y ahí puedes ver qué proporción de la población está sin diagnóstico. Y entonces eso lo metes en el I y lo incluyes en el I, le pones por algo, lo multiplicas por un factor que está subdeclarado. No, en este modelo no. Cuando hay cuarentena, porque cuando hay cuarentena, los contagios que se ven son los que fueron 2 semanas. Sí, hay un delay en la... Por eso cuando tú tomas los promedios semanales, todas esas cosas se suavizan. Si tú estás tomando la cuarentena el lunes, por ejemplo, que es más o menos cuando entraban las primeras cuarentenas, y tú tomas el promedio de esa semana, el efecto se va a diluir un poco. Lo podéis tomar la semana siguiente, ok, porque eso significa que además tampoco está claro cuál es la demora en la información de los hay algunos más, otros menos, entonces hay que tener cuidado porque usemos los datos que tenemos, punto. Sí, mira, aquí lo dice, mira, lo dice un poquito ahí. Sí, eso es lo que entendí perfecto lo que me estás preguntando, Sofía. ¿Cómo se cuentan las semanas? Del primer día al séptimo día. No, porque tienes que partir desde el día 1, que es donde se dio el primer caso.
En este caso no puedes hacer filtros hacia atrás y hacia adelante como con la temperatura, porque no hay pasado, hay un tiempo cero. Ya no hay pasado del fenómeno. Entonces, eso es interesante lo que acaba de decir. ¿Cómo se modela? ¿Cómo se agrupan los datos? Bueno, depende del fenómeno. En algunos casos, tú podés pararte en el centro y promediar para los dos lados, que es lo que se hace frecuentemente. La mayor parte de las veces se hace eso, porque se supone que el fenómeno tiene pasado. Pero en este caso no. En este caso hay un tiempo cero donde todo inicia en ese momento. Entonces, es hacia futuro siempre el promedio. Sí, porque en la casa no lo escucharon. Pero espero que en la casa se quejen. Como no se han quejado, no da lo mismo, no están prestando atención, así que no te preocupes tanto. ¿Cachai? No, si los que están preocupados son ellos, no les preocupa, ¿qué te preocupáis tú? No te preocupes. Ya. ¿Verdad, Francisco? ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Francisco? Francisco, manifiéstate ahí, muéstrate la cara de quién eres. No me acuerdo quién eres. ¿Qué? No, pues no es iglesia, no eres tú, ¿no? No, si no estás metido. Francisco, mira, ¿cachai? Eso me cambia. ¿Qué? Ya, pues pon la cámara, quiero verte. No importa que estés con... No importa, pon la cámara un rato y después la quitáis. Pon la cámara, Francisco. Sí, espera un momento, deje Ya, pero no te pongas estar nervioso, más si tampoco está decente. terrible. Pon la cámara, no vayas, después la quitáis. Francisco, quiero verte. La cara. ¿Dónde estáis? Ya, si Ahí estáis estoy. peinadito, weón, ¿para qué le ponís color? Estáis bien, weón. Ahí está ahí hasta peinado, te tiene hasta el cole puesto. Listo, está bien. Sí, me lo Ya, puse listo. recién. Ya, viste, está bien, está bien. Ya, entonces, seguimos, ya después del break de comerciales, seguimos. ¿Cómo es la cuestión? Ya, eso es lo que tienes que hacer. Ahí está. Dígame. ¿De qué? No, los de las 2 primeras semanas te sirven para calcular esto en la primera P. ¿Cuál es la matriz con que va a evolucionar esto? Entonces, con esa P uno hace una corrida de esto debería funcionar así. Y obviamente los datos reales no siguen ese comportamiento. Me imagino que el gobierno estuvo haciendo cosas, supongo, ¿no? Espero. Algo tiene que haber hecho. ¿Ya? No, la semana 1 se considera con el promedio de los contagios de la semana. El promedio no, el total, perdón. Buena pregunta, sí, porque No sé qué preguntaron. perdón, sí, disculpa, voy a repetir la pregunta de la Fernanda. Fernanda preguntó cómo se calcula el B0. No preguntaste eso, pero eso es lo que estás preguntando. Ya, no importa. Yo traduzco a álgebra lineal, no se preocupe. ¿Cómo se calcula el B0? ¿Por qué? Porque efectivamente yo estuve hablando de que el B0 se calcula con el total de la población y uno le pone un enfermo el primer día. Ya, pero eso sí lo hace en el momento inicial. Nosotros podríamos considerar de que la primera semana es el momento cero. Ya, el primer vector va a tener los susceptibles después de la primera semana, los infectados durante la primera semana y los retirados durante la primera semana. Entonces, eso significa que voy a tener que agrupar todos los infectados de la primera semana y ponerlos en el I0. En el S0 pongo la diferencia de la población y en el R0 pongo 0 porque en la primera semana no se retiró nadie. No hay nadie retirado la primera semana, no murió nadie ni se sanó nadie. Entonces, la segunda componente del vector inicial va a ser todas las personas que se infectaron durante la primera semana. Entonces, evidentemente hay un cambio de la escala de tiempo. Si la escala de tiempo es por minuto, es distinto que si es por día o si es por semana. Por tanto, el fenómeno, el primer elemento, el primer vector, tiene la agrupación de los datos de todo ese intervalo de tiempo. ¿Qué más? Nada, hagan juego, señores. Listo, eso es todo. El miércoles quiero la tarea entregada antes de las 12 de la noche. Dígame.
Entonces, el S0, a ver, veamos un poco eso. El vector 0, píchame la pizarra, por favor. El vector 0, ¿qué va a tener? Sorry, vector. Entonces, susceptibles, ¿qué son? Bueno, es la población total menos esto. ¿Ya? Estos dos suman a la población total, porque va a 0 si n es susceptible más infectados más recuperados en cualquiera de los tiempos, y aquí hay un 0, estos dos tienen que sumar a la población total. Entonces, basta con saber quiénes son estos y cuál es la población total de Chile y hago la diferencia. A ver, una cosa importante, a veces, al tiro le doy la palabra en la casa, a veces no es necesario hacerlo con los números absolutos, 18.943.322 personas. Quizás es mejor hacerlo con proporciones, con porcentajes. ¿Qué porcentaje de la población total se contagió? Bueno, entonces vas a trabajar con 0,000000000 algo. Es más o menos del mismo orden. En un caso son millones de, en el otro son 10 a la menos 6 o a la menos 7. Las proporciones. Entonces, dependiendo de si uno lo hace con proporciones, tiene decimales chicos, y si lo hace con población, tiene millones de personas. Yo sugiero hacerlo con individuos, pero es equivalente. Es como dividir por. Son los mismos números. ¿Ya? ¿Quién iba a hacer alguna pregunta en la casa? Que no lo interrumpí. Yo. ¿Quién es yo? Aquí Benjamín. soy vos. Ya, Benjamín, ya. Sí, era con respecto a de dónde podíamos sacar el dato del S sub 0, así como que ocupamos el pregunta de dónde sacar los datos. Bueno, ahí dice, en la página dice https://www.gov.cl/coronavirus/cifras oficiales/ de ahí lo podéis sacar. Esa es la página oficial. No sé si saben ustedes, a ver, les voy a comentar algo, esto es cultura general, esto es una trivia. ¿Ustedes saben quién administra los datos oficiales del gobierno para el coronavirus en Chile? La Fundación Data Observatory. Es decir, nosotros. El repositorio oficial del GitHub, donde están los datos oficiales del gobierno para el coronavirus en Chile, está administrado por el repositorio del Data Observatory, que está provisto por Amazon Web Service, parece que lo provee, pero somos nosotros los que somos host de la Fundación Data Observatory. ¿Ya? El director ejecutivo de esa fundación es nuestro decano. No sé si sabían. Ya. Para que sepan. Ayer me decía, menos mal que la culpa se le echaron a Mañalich, no a nosotros, ¿cachai? Porque en el fondo, por la cuestión de los datos, es decir, entonces, para que vean en lo que estamos metidos, es decir, no escuché nada de lo que dijeron. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No, eso es algo que tiene que ver con la ignorancia del ministro anterior respecto del modelo matemático. Porque, de hecho, cualquiera que hace epidemiología sabe que R tiene ese problema, de que los muertos están ahí, ¿cachai? Entonces eso como que... por eso fue lo primero que les dije a ustedes, cuidado, esto es delicado, no deberían llamarse retirados, no deberían llamarse recuperados, ya se retirados. Perdón. Perdón, la pregunta 6, ¿qué? Cállense. A ver, lo que pasa que no. Ya, el problema es ese. El problema es que cuando se dice que en un país la epidemia está controlada. Controlada no es lo mismo que eliminada. De hecho, por ejemplo, la influenza en ciertos momentos del año tiene un pic y después baja. Pero hay gente que tiene influenza todos los días. No sé si sabían. Entonces, pero a veces el manejo de la epidemia se hace simple cuando, por ejemplo, una persona tiene influenza y está en su casa, no la transmite, entonces no la va a transmitir. Entonces hay ciertos momentos en que hay una cantidad de casos que es manejable, que hace que la epidemia no crezca, porque por las razones sanitarias no se contagia más porque las personas están separadas, porque están internadas, están en cuarentena, entonces, o usan mascarilla. Entonces hay veces que la persona está infectada y no contagian. Por las razones sanitarias, porque uno se cuida para no contagiar a la gente, ¿cachai? Entonces, en ese momento uno dice que puede haber una cantidad de casos circulando
pero aún así la epidemia está controlada. No hay como brote, no está la alcoba, no hay nadie en cuarentena, la gente está trabajando normal. Eso significa controlar la epidemia. Eso es muy relativo. Hay niveles diferentes de control de epidemia. 100 es muy poco. Cuando haya 100 individuos con coronavirus, estamos hace rato haciendo fiestas en las noches, ¿sí? Y carreteando, sí. Obvio, de hecho, con 10.000 ya lo estamos haciendo, entonces imagínense usted con 1.000, con 100. Entonces, de hecho, hay 10.000 casos activos en Chile en este momento. 9.000 y tanto. Y estamos todos aquí, haciendo clases, ¿cachai? ¿No? Entonces, en cierto modo, el control es relativo. Ese número de 100 da lo mismo el número que sea. Lo que estoy diciendo es, si yo quisiera saber cuándo la epidemia pasa por debajo de un cierto número, ¿cómo lo calculo? Y el 100 es cualquier cosa. ¿Ya? Puse 100 por poner cualquier cosa. ¿Estamos? Les quiero recordar las 3 actividades que hemos hecho de aplicación en el curso y los temas que hemos abordado. La primera fue movilidad social en Chile, un tema que tiene que ver con la equidad social en un país y la distribución del ingreso. Segundo tema, temperatura superficial del mar, que tiene que ver con calentamiento global y la conservación del medio ambiente. Tercero, coronavirus. Bueno, había que hacer algo con coronavirus, si no, obvio. El boom de los modelos matemáticos del coronavirus. Hasta ustedes están modelando coronavirus. Entonces, para que entiendan que en el fondo hay herramientas súper simples de la matemática, súper simples. Esto es una tontera. Esto es matriz por vector, matriz por vector, matriz por vector, nada más. ¿Estamos? Y aún así, uno puede usar esas herramientas y el criterio, eso de cómo se calcula esto, cuándo cambio la matriz, cómo estimo este valor, esos son razonamientos de modelación matemática que son los que a mí me interesa que ustedes desarrollen. Da lo mismo la herramienta podría ser más compleja, menos compleja, más preciso el modelo, menos preciso, dependiendo para lo que lo quiera. Si usted quiere definir, no sé, cuántos respiradores necesita en el país, bueno, obviamente que tiene que poner un poquito más de cuidado, pues no puede usar esto de primer año de la carrera, ¿cachai? Tiene que ser un poquito... Y a veces se toman decisiones de política pública con primer año de la carrera en ingeniería. Y ese es el problema. Hay que ser un poquito más sofisticado en los modelos. Pero lo que les quiero demostrar es que ustedes pueden hacer cosas y lo que a mí me interesa no es la multiplicación de la matriz, es que lo hagan en Python, que vean cómo se evoluciona, que vean los grafiquitos, chuta, aquí pasó algo, ¿por qué pasó esto? Ah, porque aquí entró en cuarentena la región metropolitana. Bueno, cambiemos de nuevo, pongamos esta cuestión, volvamos a correr. Eso es lo que a mí me interesa. La capacidad de describir fenómenos de cualquier naturaleza, sociales, biológicos, ambientales, o financieros, lo que sea. ¿Estamos? Hago este argumento para que ustedes entiendan lo que están aprendiendo o lo que deberían aprender. No todos lo aprenden, pero algunos aprenden más de lo que tienen que aprender, de hecho. Yo he visto tareas muy bien hechas, cosas que, de hecho, me quedé con el notebook de Jupyter, por supuesto. ¿Ya? Para mí, obvio, ¿no? Sí, no faltaría más, algo que me sirva de lo que usted hace. ¿Ya? Eso. Y ahora vamos a hacer lo que hay que hacer. Clase. ¿Me puede poner la pizarra, por favor, joven? ¿Qué tiempo queda? 10 minutos, me sobra el tiempo. Calcule valores y vectores propios de la siguiente matriz. Uy, la...
¿Por qué ahora hay que hacer las personas? No, porque no se escucha entre la sala y el Zoom. No, que arreglen esto, gallo, que arreglen esta cuestión. Nada que ver, pues. Puta, yo sacando soluciones hechizas aquí de cuneta, ¿no? Pues que invierta la plata y resuelva el problema. ¿Qué me importa a mí? ¿O no? Sí, pues. No, si me voy a quejar igual, que ustedes no fueron capaces. Oye, igual me ha pasado, nos han pasado a nosotros puros cachos con la sala. Como que no le hemos achuntado nunca. Otra vez nos mandaron al B. Primera vez que se hacía clase en el B y la cuestión no funcionaba nada. Estaba todo apagado. Estaba todo apagado. Nos cambiaron de sala y llegó el profesor. Nos volvimos, el profesor se fue. No, un desastre. Ya, matriz, esa ahí, calcule los valores y los vectores propios de esta matriz. Lo voy a hacer yo, nadie hable, nadie haga nada, présteme atención, ¿ya? Présteme atención. Lo primero es hacer eso. ¿Cuál es la matriz que se le resta lambda en la diagonal principal? Y el resto se pone igual. A esa matriz se le calcula el determinante. Y eso da el polinomio característico. Es un procedimiento, por eso es que lo estoy haciendo así como fome, porque es como rápido, ¿no? Y aquí queda la escoba porque usted no sabe calcular el determinante de una matriz de 3×3. ¿Cuál es el determinante de esa matriz? Ahora, calcule eso. Vamos. A ver, voy a hacer algo que se llama regla de Sarrus. ¿La conocen o no? Que es la siguiente. Presten atención. Presten atención. Este por este por este. Más este por este por este. Más este por este por este. Menos este por... Ya voy. Sí, Ya, sí, voy. Ya. Este por este por este. Ahí sí vieron, ¿no? Y ahí sí. Ahí se Ya, ve. quédense callados, mejor será. Ya. Este por este por este. Más este por este por este. Las tres diagonales. Es lo mismo. Colegio. El que fue un buen colegio sabe lo que estoy hablando. El que no, bueno, aprenda aquí. O si no, lo hace por desarrollo de Laplace. ¿Qué tanto? Menos este por este por este, menos este por este por este, menos este por este por este. Eso se llama regla de Sarrus, solo funciona para determinantes de 3×3, por tanto no tienen que saberla. Agarren y desarrollen por el desarrollo de Laplace de la fila 1 de esa cuestión y es lo mismo. ¿Vamos? Sarrus. S-A-R-R-U-S. Sarrus. ¿Perdón? Solo funciona para 3×3, por tanto es una tontera. Si tiene una matriz de 4×4 no le podéis calcular el determinante así que ¿para qué te quería aprender eso? Es como un truquito nomás. Entonces como que por eso yo no lo enseño, porque es mejor enseñar el desarrollo de Laplace que funciona para cualquier dimensión y con eso calculáis el determinante igual, si es lo mismo. Primera fila, con los signos, la cuestión, puede hacer lo mismo. Así que, ¿ya? Por eso es que yo no enseño esta cuestión. El que se lo sabe, bueno, qué rico. Dios mío, qué rico ya. Y aquí los quiero ver, ustedes no saben hacer esto. Ustedes no saben hacer esto y no son capaces, no tienen las gallas para calcular esa cuestión, multiplicarla y simplificarla. No son capaces, ¿ya? No son capaces. Mira, el otro ni siquiera sabe de lo que estoy hablando. ¿Cachai, no? Hacerse el lindo con la otra, ¿no? Obvio, ¿ya? Ese claro que va a salir, por supuesto que sí, ¿ya? No déjame hacerlo mejor a mano, porque si no... ...36 menos 4, 32... 32 menos 70 y 14...
¿Eso cuánto es? 52, ¿no? Aquí me queda menos 4 lambda, más 12 lambda serían 8, menos 8 lambda, más 2 lambda. Ya, y acá me queda menos lambda 3, menos 10 lambda cuadrado, perdón, más 10 lambda cuadrado, menos 21 por lambda, más 42, menos 20, más 2 lambda 2. Entonces, el polinomio queda menos lambda cubo, más 12 lambda cuadrado, menos 41 por lambda. Ah, perdón. No, aquí me faltó ponerle lo otro, ¿no? Profe, ¿dónde sacó el No sé, 12? no tengo idea. No me pregunté, no tengo idea de dónde saqué nada aquí. ¿Ya? Supongo que eso es lo que da, creo. No estoy seguro. De hecho, difícil, ese 47 da mal ahí. ¿Qué? Al principio, ¿Qué pasa? ¿dónde sacó el 12, el 4 y el menos 2? Ya, lo que hice aquí fue lo siguiente. Voy a repetir, Tomás, para que lo vea. 7 menos lambda por 3 menos lambda por 2 menos lambda. Más menos 3 por 2 por menos 2. Sería menos 6 por menos 2 más 12. ¿Ya? Después, 2 por 1 por 6 más 12. Después, menos 2 por 2. Estoy ahora en la línea azul. Menos 2 por 2, menos 4 por 3 menos lambda, pero con signo negativo. Más 4 por 3 menos lambda. Menos 12 por 7 menos lambda. Y después, aquí está mal. Este está malo. El último está malo. Más 3 por 2 menos lambda. Este no es un menos 2, este es un más 3. A ver, ¿ustedes cacharon? Porque yo sé que eso está malo, ¿no? 47 es un número primo. Esto no va a ser factorizable por ninguna razón, de ninguna manera. No hay ninguna posibilidad que me dé 47, algo por algo me dé 47. Entonces, ese 47 me indica a mí que esto está malo. Ahí se los dejo. Aquí me queda un menos 3. De un más 3, perdón. Porque es este por este con signo negativo. Entonces, eso cambia. ¿Dónde cambia eso? Chucha. ¿Esto cuánto es? 24 y 12, 36 más 6 son 36 más 6 son 42, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, porque 42 es la mitad de 84, así que menos 84 me queda menos 42 acá. Y con el 42 que estaba aquí, se van. Ahora sí estamos bien. Y esto da otra cosa, ahora sí estamos bien. Perfecto. ¿Eh? Este de aquí, este es este por este, con signo negativo. Este por este da menos 4, por tanto es más 4, por 3 menos lambda. Ese por eso da eso. Los azules con signo menos, los rojos con signo más. Ya, lambda 3, 10 más 2, 12, 21 menos 20 menos 41. Esto está mal aquí. ¿A usted le parece esto difícil? Eso habla de ustedes, no del problema. ¿Ya? Eso no habla de la matriz, eso habla solamente de ustedes. ¿Ya? Y ahora sí, eso tiene muy buena cara, ¿o no? Porque es factorizable por lambda, entonces es 0, es una raíz, en fin. Bueno, lo que uno hace, ¿cuánto da? X3 menos 12 menos 36. Me equivoqué aquí.
Aquí es menos 36 lambda, ¿no? Entonces esto está malo. Ya, a ver. A punto eigenval, paréntesis, paréntesis, y le da los valores propios de una matriz, ¿ya? Así que obviamente que uno tiene que saber hacer esto. A ver, desarrolla esto, da eso, eso factoriza así, lambda por lambda cuadrado menos 12 lambda más 36, ¿ya? Y eso factoriza 36 es ¿cuánto? Menos 6 dos veces. Chao, profe, que esté bien. ¿Qué fue? Ya. Eh, Hola, profe.